La palabra fe en el Antiguo Testamento solamente se menciona 2 veces. En cambio, en el Nuevo Testamento, infinidad de veces. Pero a ver si lo perciben y vean ustedes. Encuentren aquí en lo que voy a leer las 2 caras de la moneda. ¿Dónde está la fe? ¿Y qué dice Dios al respecto de esto? A ver si lo pueden notar. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúlteros y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis a los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta lo profundo del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharon. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hemos hablado de la fe y aprendíamos que el justo por la fe vivirá. Pero entonces también nos preguntábamos, ¿qué es lo que hace que el creyente se aparte de su Dios y se aleje? Y es precisamente porque la fe se apaga, la fe se debilita y la fe llega a desaparecer, y la gente vuelve a su vida antigua. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios se predica en la congregación de los santos. Es ahí donde Dios pone la mesa para sus hijos. Porque si bien la palabra de Dios se predica en las plazas, en las calles, en los mercados, en las esquinas, se predica a los que no conocen a Dios. Es un mensaje exclusivo que Dios nos ha dado a todos para llevarlo. Pero el alimento del alma, el pan de nuestros corazones, es para los hijos. Y ese se sirve en la casa de Dios. Y cuando el justo deja la casa de Dios y se aleja, esa fe no es alimentada, no es fortalecida, no hay retroalimentación, y por lo tanto se enfría, se apaga.
y vuelven al mundo. ¿Por qué todo esto? Porque hay una guerra, hay un diablo, hay un Satanás que quiere hacer de tu vida cristiana una carcajada, una burla, para que Dios no sea glorificado. De eso hablamos en el mensaje anterior. La falta de fe, ¿sabían ustedes que es una manifestación de orgullo? Toda persona que se aleja de Dios es por una actitud de soberbia que se manifiesta en orgullo. Yo no necesito nada, y por si fuera poco, no ven a Dios, sino miran a la congregación, a los hermanos, a las personas. Yo no necesito nada. Yo no les pido nada. Yo no quiero nada. No soy yo. No eres tú. No es aquel. Es el Señor Jesús, al que tenemos que tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que por Él vengo yo aquí, por Él, no por el hermano o la hermana, o porque yo me sienta o quiera sentirme el centro de todos, el importante. No, yo vengo aquí para adorar a mi Señor Jesucristo. Y como dice el salmista, para gozarme con todos mis hermanos, y alabemos a una a Dios, es a Él. Ay, yo no voy a la iglesia porque no me hablan. Ay, son bien secos, son bien fríos, ni me pelan. Así vienen muchos queriendo ser el punto de atención, el punto de interés. Y si no hay, ay, aquí no hay amor, yo mejor me voy. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? No, venimos aquí para dar nuestro corazón en adoración, alabanza, gratitud, oración, invocación de su santo nombre, ofrendas a Él. Y su gracia cae sobre nosotros para mirar la hermosura de Dios en la congregación de los santos. Pero es como un resultado. La fe genuina, verdadera, te mueve, te impulsa. Es una fuerza que no puede resistir a estar en la palabra de Dios, a orar a Dios, a enfocar tu mirada, tu amor, tu gratitud, tu adoración en Cristo. La fe te da fuerza, fortaleza para proclamarle esa fe a los perdidos. Y es el cemento que va a hacer que yo me sienta atraído como un imán a mi Dios, del cual no me pueda separar, porque es todo lo que yo he llegado a entender, que es todo lo que yo necesito y tengo en esta vida. Y de ahí resulta todo lo demás. De ahí resulta todo lo demás, porque la gracia de Dios, el favor de Dios, su bendición, su gozo, su amor va a estar contigo. Y por eso lo único que necesitamos para esta vida como seguidores de Jesucristo es la fe. La fe de Jesucristo en nuestras vidas. Y yo quiero ahora mostrarles, después de esta pequeña introducción, la fe en acción. Vamos a mirar la fe en acción. Y a lo mejor voy a pasar leyendo la Biblia, si quieres acompañarme. Si no, simplemente escuche. Estamos hablando de la nación de Israel y de su corazón, yéndose detrás de su malvado corazón, apartándose de Dios para enfocarse a sus ídolos. Y dice Dios, le dice está hablando con su pueblo: ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento?
¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames a mí, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Les decía que la manifestación del orgullo en las personas es una evidencia de que en ellos no hay fe, no hay esta fe. Pero en los quebrantados y humildes de espíritu, ahí se manifiesta Dios. Y luego complementaba esta misma lectura con lo mismo que está diciendo Dios: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Dónde está la fuente de fe? En la palabra de Dios. Creer esta palabra es realmente decir a Dios: sí, Señor, no hay nada más en este mundo. Y de esta palabra surge toda la gracia de Dios que necesitamos en esta tierra para poder conducirnos en todo. ¿Quieren conocer un hombre de fe? Dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión rogándole. ¿Quién ruega? ¿Un soberbio? No. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre miraba, y con esos ojos de la fe él podía ver a Dios en Jesús. Y dice el Señor: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un hombre de fe, que en todo esto que voy a estarles exponiendo, mírate como el protagonista. Mírate como el protagonista. Y que Dios nos alumbre el corazón y que podamos visualizar realmente el poder de la fe. Y nosotros necesitamos más fe. Que anhelemos tener esta fe y crecer en esta fe. Ser hombres y mujeres de fe. Yo creo que este sería el tesoro más grande. Con tanta razón, el apóstol Pedro, cuando habla de la fe, la compara con el oro. La fe es como el oro, y la fe es algo de lo más valioso que puede haber en el corazón de un hombre. Y acuérdense que dije, hay muchos que tienen fe, pero nada tiene que ver esa fe o esas fes con la fe que Cristo nos da. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice: la fe se ve. La fe se ve. ¿Tú has visto la fe en tus hermanos, en tus seres queridos? ¿Podrías decir que los demás ven tu fe? La fe se ve. Entró Jesús otra vez
en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos, no la del paralítico. Vean la bendición de este hombre por la fe de otros. ¿Cuántos bendicen tu vida? ¿A cuántos tu fe bendice la vida de los demás? Muchos somos carga para los demás. Muchos somos estorbo para los demás. Muchos somos tropiezo para los demás. Eso es muy triste, pero qué precioso. ¿Cómo es que si tú eres un hombre de fe, vas a bendecir a otros? Vas a bendecir a otros. ¿Tu vida bendice a otros o tu vida es seca y vacía, que no tiene nada que pueda dar, que no edifica a nadie, ni anima a los demás, ni los bendice? Vean la vida de este paralítico. No fue la fe de él, fue la fe de los otros que hicieron que este hombre fuera sanado. Necesitamos esta fe, la necesitamos. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún a los vientos y al mar le obedecen? La ausencia de fe en nuestras vidas solo nos da temor, nos da miedo, nos da inseguridad. ¿Qué tal tu fe? ¿Cómo vives cada día? ¿Preocupado, angustiado, temeroso? Los discípulos se olvidaron de las palabras que dijo el Señor Jesús: pasemos al otro lado. Obviamente no está aquí esa frase, pero la pueden leer en Marcos y en Lucas. Pasemos al otro lado. Y el Señor se fue a dormir. Estaba en un cuerpo humano. Él era Dios, pero estaba en un cuerpo humano, y el cuerpo humano se cansa y se duerme. Y cuando vieron la tormenta, los vientos fuertes y que el agua inundaba la barca, se aterrorizaron. El miedo se apoderó de ellos. Aquí podemos deducir algo más. El miedo, el temor, la inseguridad te traen enfermedad a tu vida solamente. Las gentes se enferman por este tipo de cosas. Necesitamos la fe. Esta fe que no solamente da salvación, da salud. Y por eso Dios nos dice que por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus necesidades, tus preocupaciones, tus angustias, con toda petición y ruego a Dios y con acción de gracias. Que no te invada el temor. Créele a Dios. Dice su palabra: no temáis, no temáis, no temáis. Alguien dijo que para cada día de los 365 días del año, Dios nos dice cada día:
no temas, porque esa cantidad de veces está escrita en la Biblia, esa frase, no temáis, no temáis. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, ni con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, no temáis. La fe en nuestra vida nos hace experimentar maravillas de Dios, nos hace mirar maravillas de Dios en nuestra vida. Esta fe de Cristo es lo más hermoso y más valioso que hombre alguno pueda tener. Mateo 14, 22. Casi estamos en Mateo. Hay tanto que ver de esto. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué precioso. En medio de la oscuridad y del mar tenebroso y el viento y las olas, vaya, que hay tiempos que así vienen sobre nosotros. El mar siempre es tipo del mundo, y nosotros estamos en este mundo donde tenemos un enemigo que es el príncipe de este mundo. ¿Se imaginan? Que si no necesitamos de esta fe en Cristo, es la única, no hay otra. Pero enseguida Jesús les dijo diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? También aquí podemos ver que lo opuesto a la fe es duda. Dudar es pecado además. Expulsa esa palabra de tu lenguaje. No la uses jamás. Sé hombre de fe, sé mujer de fe. Y aquí está otra lección que podemos ver. Hermanos, la Biblia nos dice: puestos los ojos en Jesús. Pedro, Dios mío, es el único hombre que ha caminado sobre las aguas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Se imaginan? Y él hubiera llegado hasta el Señor Jesús y hubiera experimentado en su plenitud todo, pero cometió un error. Y es el error que la mayoría de nosotros cometemos. Quitamos los ojos de Jesús para ponerlo en nuestros problemas, para ponerlo en todo lo que nos distrae en este mundo, para ponerlo en las personas. Y ¿saben qué? Las personas somos todas erráticas y somos defectuosos, todos. Yo soy el primero, dijo Pablo. Eso es un error muy grande que cometemos. Solamente es Él. Un hombre de fe y una mujer de fe va a experimentar maravillas increíbles en su vida en Cristo, como seguidor de Cristo, pero su fe tiene que estar en Él y su mirada en Él, y fortaleciéndose en la fe del Señor Jesús. Me encanta esa frase. Sí, la fe es en Jesús, pero yo quiero la fe de Jesús en mí. Yo tengo la fe de Jesús en mí. Y esa fe es lo que nos puede hacer fuertes, inmovibles, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, y sobre todo disfrutando la vida cristiana con una fe poderosa en Él. Entonces, la fe nos hace caminar sobre las olas, sobre las aguas. La duda, el miedo, los problemas vienen cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesús. Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados:
¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Miren, ahí está la fórmula de la oración. ¿Por qué no oramos? Porque estamos muy escasos de fe. Yo les invito a todos a que estemos en los miércoles en la oración. Vamos a ejercitarnos en esta fe. Si yo no tengo fe, yo necesito desarrollarla. Entonces necesito ejercitarme en la fe. Y una forma es la oración. Y qué precioso cuando estamos varios y oramos, porque nos edificamos mutuamente y nos fortalecemos y nos animamos. Si tú dices: es que yo oro solo, yo soy mujer de oración, yo soy hombre de oración, pero yo oro solo, no te lo creo. Si no eres capaz de ser una persona que bendiga a los otros con tu fe, no tienes la fe suficiente para que seas una persona de oración. Allá tú y el Señor. ¿Qué es lo que debe de hacerse? Porque el Señor dijo que esa es la oración que Él quiere, que tú pases tiempo con el Señor, allá en lo privado, allá tú y Él. Pero para eso tenemos el lugar de ejercitamiento, la casa de Dios. Aquí nos animamos, nos edificamos, y no es que ya venimos a orar, ya no tengo que orar toda la semana. No, aquí venimos a hacer ese ejercicio espiritual que va a fortalecernos en la fe de Jesucristo para ir y seguir practicándolo ya en mi vida personal. Es algo que Dios ordenó, es algo que no debemos dejar de hacer nunca. Y hasta Él nos da una promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, ¿sí? Que si 2 se pusieran de acuerdo y se pusiesen a orar, todo lo que pidieren yo les voy a conceder. Y qué precioso es que no seamos 2 ni 3, sino que seamos 10, 15, 20, 30, 50, orando a Dios. ¿Acaso Él no inclinará sus ojos? ¿No nos verá? ¿No le agradará? Y luego llevar esa gracia y esa fe fortalecida para que yo sea hombre de fe, hombre de oración, mujer de oración allá con mi Padre Celestial en lo secreto. Así que si tuvieres fe y no dudares, entonces tengan cuidado con la duda. La fe nos bendice mucho, nos beneficia tanto que nos conviene ser personas de fe. Vamos a ver, por favor, Mateo capítulo 9 y versículo 27 y 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea dado. Dios nos va a dar conforme a nuestra fe. Dios te va a dar conforme a tu fe. O sea que ahí nosotros mismos medimos y decidimos y determinamos cuánto el Señor nos va a dar. Y quitémonos de nuestra cabecita lo material. Sí, me va a dar más chivos, más borregos, me va a dar más cosecha, más dinero, más esto. Si piensas así, entonces muy buen ídolo que tienes. Y acuérdense que los ídolos están totalmente en contra de la fe. O sea, donde hay idolatría no hay fe, no está Dios, como lo aprendíamos al principio de la enseñanza. Por cierto, es Isaías 57, ahí lo pueden anotar. Y la otra es Isaías 66:2, es los pasajes que leí. Teniendo abrigo y sustento aquí, estemos contentos con esto, para estar agradecidos a Dios, librarnos del afán y ocupar el tiempo en lo que más vale, que es el servicio a Dios. Alrededor de nosotros hay mucha gente que no conoce a Dios y que nunca ha escuchado el mensaje de Dios. Conforme a tu fe, Dios te va a dar. Dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y como si les hubiera dicho lo contrario, fueron corriendo y dijeron: Jesús me abrió los ojos. Así debemos hacer nosotros, proclamar a Jesús que Él es el Señor de nuestras vidas. Marcos 5:21 dice: pasando otra vez Jesús
en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué cosas? La fe en Jesús. Solamente eso necesitamos. Solamente eso necesitamos. ¿Saben cuál es el detalle cuando venimos a Jesús? Es que venimos pidiéndole. Y algo que falta cuando hacemos esto es que queremos que nos dé lo que le pedimos. No le decimos: pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Y muchos están enfermos y: Señor, sáname, sáname, sáname. A fuerza quieren que lo sane. No es la voluntad del Señor, sino la de ellos. Y así, por ponerles un ejemplo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra fe en Él. Señor, glorifícate en mi vida. Si quieres, sáname. Y si no, llévame contigo, Señor. Pero a fuerza queremos que Él nos cumpla lo que le pedimos. Y eso no es fe. Y Dios no se agrada de eso. Como que los deja flotando ahí. Esta mujer tenía la certeza al 100 de que solo tocándole ella iba a ser sanada. Y ¿saben? Es una historia que se repite en las vidas de nosotros muchas veces. Porque no buscamos a Dios como parte de nuestra vida cotidiana de una forma consciente de nuestra necesidad que tenemos de Dios. Entonces, en nuestros problemas y crisis y situaciones, siempre estamos conectados con el mundo, buscando la solución en las fuerzas de nuestro brazo, y gastamos y nos debilitamos y no ganamos, al contrario, perdemos. Y estamos confiados en fulano, en sutano. Si es una enfermedad, en el doctor fulano, en el doctor sutano, y hasta ellos se convierten en nuestros ídolos y no venimos a Cristo. Esta mujer ya había recorrido medio mundo para sanarse. Había gastado todo lo que tenía para sanarse. Los médicos le habían agarrado todo su dinero y ella había quedado en bancarrota totalmente. Miren cuántas lecciones para que nos demos cuenta que lo único que necesitamos es verdaderamente a Cristo y poner tu fe y tu confianza en Él. Señor, aquí estoy, y si quieres quitarme la vida, quítamela, pero yo no me separaré de ti jamás. Haz tu santa voluntad en mí, que mi vida te glorifique, en vida o en muerte, en enfermedad o en salud, como tú quieras. Pero muchos estamos inconformes, muchos estamos insatisfechos. Y seguimos buscando y vamos acá y vamos allá, haciendo las cosas a nuestra manera, y Cristo allá en un punto secundario. No. Él debe ser lo primero en nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra existencia, pero sobre todo de nuestra adoración, de nuestra gratitud, y con estos ojos que pueden ver toda su creación, para adorarle, alabarle y no negarle, y decirle: Jesucristo es el Señor. Es todo lo que necesita el hombre. Muchas veces en el pueblo cristiano está lleno de ídolos. Son personas, empezando porque muchas congregaciones el primer ídolo es el pastor, el de la alabanza. No es él, no es aquel, no es ella, no soy yo, no, es Cristo solamente.
Él es el centro de adoración. Yo vengo a la congregación no para que me miren, no para que me saluden no, yo vengo a adorar a mi Dios y me gozo con los que vienen a adorar, porque esto es una bendición muy especial, porque yo adoro todos los días donde yo estoy, donde yo ando, donde yo voy. Yo adoro todos los días a mi Dios, le canto alabanzas, oro. Pero estar en la congregación de los santos es algo especial. Solamente lo que necesitas es a Cristo, y que sea todo conforme a su santa y divina voluntad. La enfermedad a veces es para muerte, pero en la mayoría de las situaciones, así como la enfermedad o cualquier otro problema, Dios lo permite en la vida de nosotros, porque es la única manera en que podemos venir a Dios, porque somos tan testarudos como las ovejitas que se alejan del pastor y solamente es para sufrir. Con tanta razón, la ovejita del Salmo 23, con tanta razón, tanta seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque siempre estaba junto al pastor, pero bien consciente esta ovejita que aún junto al pastor iba a tener aflicción, iba a tener situaciones difíciles, iba a andar por caminos tenebrosos de muerte, por sendas de oscuridad, y ella necesitaba consuelo de su pastor. O sea, hermanos, en este terreno, en esta vida, aún estando junto al pastor, vamos a tener situaciones críticas. ¿Se imaginan estar alejados de él? Es muy difícil y muy triste, hermanos. En Cristo tenemos salvación, tenemos salud y no somos perdedores. Porque como dijo Pablo, aún en la muerte somos ganadores. Y tenemos que estar conscientes que tarde que temprano vamos a enfrentar ese paso, antes o después. Entonces no nos debe de asustar en lo más mínimo, al contrario, aferrarme más a mi Señor Jesús, porque cuando venga la muerte, ella no tiene ningún poder sobre mi alma. Tomará este vaso de barro que fue tomado del polvo y al polvo va a volver, pero mi alma la guarda el Señor Jesús. Estoy preparado para morir cuando Él diga. Y así cada uno de nosotros, porque como el Señor dijo, mi tiempo no ha llegado, dijo el Señor Jesús, mi tiempo no ha llegado, pero el de ustedes siempre está presto. Así que, hermanos, en el Señor Jesús tenemos todo. Pero cuando tú confías en el mundo, en tus amigos, en tus doctores, en tus licenciados, en tus ingenieros, en todo, cuando tú confías en ellos, te van a defraudar totalmente. Vas a perderlo todo, te van a dejar más pobre, y solamente en Cristo puedes verdaderamente ser salvo y ser sanado de todo tipo de situación crítica, difícil o de salud. Mateo capítulo 15, versículo 21. 15, 21. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, hijo de David. Una mujer cananea, ten misericordia de mí, mi hija gravemente es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué cosas? Por menos muchos se alejan despavoridos, ofendidos en su orgullo.
Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Humildad. Humildad. Y vaya que en nuestro contexto cristiano, nuestro Padre, nuestro Dios, ve tu corazón, no ve lo exterior. Ve tu corazón. Y conforme a ese corazón Él te responde. Les decía yo que la fe está íntimamente conectada a la humildad del corazón. O sea, mirándolo en nuestro contexto, no sé en el contexto allá histórico de ese momento y de allá de esa cultura. Pero esto es fuerte. Lo que el Señor le contestó a esta mujer, o sea, si lo vemos aquí en nuestro contexto, es una ofensa. Oye, no soy perro. ¿Cómo que me tratas de perro? Mas sin embargo, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, todavía se humilló más porque dijo: sí, pero yo solamente quiero una migaja tuya. Con esa me basta para que mi hija sea sana. Y el Señor quedó asombrado. Oh mujer, grande es tu fe. Amado hermano, hermana, pídele a Dios una fe grande. Nos hace falta esta fe. Nos hace mucha falta. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Por eso les decía que la soberbia, el orgullo, la arrogancia, ahí no existe la fe. Porque una persona que tiene esta forma de vivir dice: yo no necesito nada, yo no quiero nada, no te estoy pidiendo nada. Y por eso dice Dios: bienaventurados los pobres de espíritu. Y termino con la cita que empezaba yo en Isaías 57, que dice así: ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe? Estoy leyendo en el versículo 11. Y no te has acordado de mí. Está hablando Dios. Le está diciendo al pueblo: faltaste a la fe, no te acordaste de mí, ni te vino al pensamiento, ni siquiera pensaste, ni te acordaste. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos? O sea, ¿no te he dicho nada? ¿Y no has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, poseerá mi santo monte, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y aquí la pregunta sería: ¿y quién es un pobre y humilde de espíritu? ¿Quién? Capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Aquí está. Que tomemos esta palabra como el centro de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, su palabra, amarla, desearla,
memorizarla, atesorarla, aplicarla en nuestras vidas. Es lo único que nos puede verdaderamente fortalecer nuestra fe. Aquí está la fuente de fe que necesitamos. Y todo esto tiene que ver con la fe, es decir, con tu corazón cuando vienes a la palabra. Vienes porque dices, ay, es que tengo que leerla, es que así dice el hermano, ay, me da sueño nada más. O sea, pero ahí estás, ¿no? Estás leyéndola. Mucha fe, ¿verdad? No creo que Dios se agrade. Tienes que venir con un corazón realmente voluntario, hambriento y sediento de ver qué dice Dios. ¿Qué te puede decir Dios? Buscarlo. Necesitamos esta fe, crecer en esta fe, trascender en esta fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren esta bendición, esta salutación del apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Que alcancemos esta fe que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, que tuvieron los discípulos del Señor. Tú has alcanzado una fe igualmente, es una fe preciosa. Que crezcamos en esta fe, que sepamos que es preciosa, es oro molido, y aquí o de aquel lado, esta fe es la que nos salva. No hay más, pero es una fe viva, una fe con fundamento, una fe que solamente viene de Dios. No hay otra fuente, en el mundo no existe, solo es esta fe. Y vaya que tenemos tanta necesidad, que la renovemos, que la fortalezcamos, que crezcamos, que la acrecentemos y la multipliquemos y trasciende esta fe para bendecir a muchos. Amén, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Bendito seas, Señor. Tú eres perfecto, no te equivocas, sabes perfectamente bien lo que necesitan nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Verdaderamente, solo necesitamos la fe de Cristo en nuestro corazón. Una fe no estancada, una fe no pobre, no escasa, sino que crezca, que se multiplique y que trascienda para gloria tuya y bendición de nuestras vidas. Hazlo, Señor. Perdona nuestra poca fe. Perdona que nosotros olvidemos dónde está el punto central, la clave de la vida. Y Señor, que permanezcamos fortalecidos y firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por su glorioso nombre te damos gracias. Amén.